comenzar la clase ya. Bien. Miren, este día tenemos varias actividades que realizar. Entonces vamos a irnos como lo más pronto posible a concentrarnos a lo que corresponde. Voy a proyectarles. Mientras tanto, cuéntenme qué tal, cómo han estado, vieron sus notas, qué les ha parecido, todo bien, algún comentario en relación a la publicación de las notas. Las notas de la actividad pasada todavía no están, ¿verdad, licenciada? No, todavía no. En eso estoy. Hay que tener un poquito de paciencia porque son varios ensayos. Entonces, como es algo larguita la tarea, pues me estoy tomando mi tiempo para calificar, pero esperaría que pues ahí el fin de semana logre terminar para poder compartir las notas con ustedes. ¿Algo Gracias. más sobre las notas? Las notas de la primera unidad, sobre todo bien. Entonces ahí, bueno, ahí les escribo mensajes. Gracias a las personas que me responden de recibido. Yo asumo que todos reciben los mensajes que les envío y que se dan por enterados de la información, a veces los requerimientos que les solicito. Bien, este día vamos a ver un poco acerca de la historia de la realidad nacional y constitucional en el país y luego vamos a ver una pequeña introducción a la parte dogmática. Para ello, se ha dividido la ruta de aprendizaje de la siguiente manera. Primero, teníamos una situación pendiente que es los videos sobre los tipos de constituciones. 2, ejercicios de clase relacionados a los ensayos que vamos a hacer. Y ese día vamos a tener la oportunidad de platicar un poquito acerca de cómo hicimos nuestros ensayos con base a ciertas preguntas que he realizado por ahí. Y luego vamos a tener una introducción a la parte dogmática de la Constitución, que se trata de lo que ustedes han estado trabajando durante esta semana. Es decir, ya para esta semana, recuerden que tendrían que haber realizado al menos la lectura principal para poder evacuar dudas durante esta clase. Esa es la idea, ¿verdad? Luego vamos a tener oportunidad de solventar algunos comentarios sobre las tareas futuras. Bueno, aquí le puse el examen, pero todavía no viene el examen, solamente las tareas futuras. ¿Preguntas o comentarios? Bien. Entonces, vamos a pasar rápidamente a los videos que sus compañeros han preparado. Ante ello, yo les quiero comunicar una situación. Solamente vamos a ver uno de los videos porque tengo observaciones en relación al otro video. Entonces, precisamente para evitar cualquier tipo de confusión del público presente, solamente vamos a ver el video que yo he considerado que cumple con los parámetros o los requisitos que yo esperaba. Luego, con el otro video, nos vamos a organizar en esta nueva semana que comienza el día de ahora para que los compañeros puedan arreglar cierta información y así lo podamos ver la semana que viene. Entonces, ahorita voy a compartirles lo del video para que ustedes lo puedan ver. Vaya, recuerden que la clase pasada estábamos hablando de los tipos de constitución. Permítanme que ya comenzó. Vaya. Les decía que hay que recordar que la semana pasada estábamos hablando de dos temas principales. Uno de ellos era los tipos de constitución. Y el otro tema que teníamos pendiente era el tema de la reforma constitucional. El tema de la reforma constitucional prácticamente lo he dado por visto porque hemos discutido el tema de las separatas y no he visto que alguien tenga alguna pregunta en relación a ese tema.
Luego, el tema también de los tipos de constitución, pues también lo doy por visto, únicamente que íbamos a hacer el ejercicio, que los compañeros iban a clasificar las dos constituciones. Podía ser cualquier otra, ¿verdad? A mí se me ocurrieron estas dos de repente, pero podían ser cualquier otras. Esto es un ejercicio que se deberían de realizar personalmente para eh, ir como determinando la manera en la que estos documentos se podrían clasificar. Entonces, esa es la idea. Vaya, permítame, le voy a dar volumen. Ya lo tengo aquí. Mm, Si pueden ver el video, me confirman, por favor. Se mira ahí el video que no está sonando, pero sí se mira. ¿Lo pueden ver? Ve la Sí. pantalla. ¿Sí está? Sí, sí. Bye. Siempre el tema del sonido me da un poco de problema. Ya ahorita, permítame. No encuentro la función esa para poder compartirles el sonido. Ahí mil disculpas que de repente es que se me ha perdido. Aquí está, aquí está. Vaya, aquí vamos. Me avisan si no se escucha, por favor. Sí se escucha. Ah, vaya, qué bien. Obtén un correo electrónico profesional con GoDaddy. El 97% de nuestros clientes asegura que el email Ay, no puede ser. No era. Va a ser qué pasó ahí. Vaya, voy otra vez. Ay, no, qué barbaridad. Ya ahorita.
me dicen si se escucha, por favor? Bienvenidos, hoy estaremos hablando sobre la clasificación de la Constitución de Cuba. Para eso vamos a hablar un poco más de la vigente Constitución, la Constitución cubana de 2019. Antes de esta, todo se remontaba a la Constitución de 1976, que establecía las bases del sistema socialista cubano. Sin embargo, el contexto del país ha cambiado mucho desde entonces, incluyendo el colapso de la Unión Soviética, la apertura limitada a la inversión extranjera y las reformas económicas que exigían una actualización en el marco legal y político del país. El proceso de aprobación de la Constitución de 2019 fue largo y participativo. Primero, el proyecto fue discutido en la Asamblea Nacional del Poder Popular y después se abrió a la consulta popular, donde se presume que los cubanos participaron en debates sobre los artículos propuestos. Así, el 24 de febrero de 2019, la Constitución fue aprobada mediante un referéndum en el que más del 86% de los votantes dijeron sí a la nueva Carta Magna. Sin embargo, medios ajenos al Estado afirman que hubo un 15% de abstenciones, además de aquellos cubanos que se declararon en contra de esta. Esta constitución ha traído importantes cambios a la política del país, como que ahora se reconozca la propiedad privada y la inversión extranjera dentro de un modelo socialista. Además, se crean las figuras del presidente de la República y el primer ministro, roles separados en el poder ejecutivo. Desaparecen también las asambleas provinciales, siendo estas reemplazadas por gobernadores. Además, se limitan los mandatos presidenciales a 2 periodos de 5 años, ampliándose también los derechos sociales como el acceso a la información, junto a las reformas judiciales para fortalecer el control constitucional. Pero ¿cómo se clasifica la Constitución de Cuba? Bueno, nosotros hemos determinado que es formal, escrita, programática y nominal. Ahora les explicamos por qué. ¿Por qué la consideramos de tipo formal? Bueno, primero hablemos de lo que significa que la Constitución cubana sea formal. Este tipo de constitución está escrita en un documento codificado y fue aprobada mediante un procedimiento especial. En el caso de la Constitución cubana de 2019, que fue la última, se aprobó por un referendo popular, lo que le da legitimidad y carácter solemne. Como documento, este establece los principios fundamentales del sistema político cubano, los derechos de los ciudadanos y la estructura del Estado. En resumen, es formal porque está escrita y aprobada de manera oficial. Una constitución escrita es aquella que está codificada en un solo documento formalmente adoptado. En el caso de Cuba, la constitución más reciente fue aprobada en 2019 mediante un referendo popular, lo que le da legitimidad y carácter formal. Este documento establece de manera explícita los principios fundamentales del país, los derechos y los deberes de los ciudadanos, así como también la estructura del Estado y cómo éste debe funcionar, diferente a lo que es una constitución constitucionaria, que se basa en costumbres, precedentes y normas no escritas que se van formando a lo largo del tiempo. Por eso la Constitución de Cuba es escrita, ya que está codificada en un documento legal, formal y de carácter oficial. ¿Por qué la consideramos de tipo programática? Bueno, esta establece metas y directrices a largo plazo, orientando el rumbo de la sociedad, pero no necesariamente dice cómo se deben implementar de manera inmediata. Según el artículo 73 de la Constitución cubana, dice que la educación es un derecho y es responsabilidad del Estado garantizar lo que se promete. Sin embargo, este no detalla cómo se deben lograr esas metas en un corto plazo. Un ejemplo de esto puede ser la crisis educativa en Cuba, como el déficit de maestros, la falta de material y la escasez de uniformes, evidenciando la grave crisis que sufre el país en la educación estatal, la cual es uno de los pilares de la revolución. Esto muestra cómo los principios programáticos pueden no siempre traducirse en realidades prácticas, y a pesar de que la Constitución promete educación para todos, su implementación está afectada por factores como económicos y sociales. ¿Por qué se le considera nominal? Bueno, una constitución nominal establece principios que, aunque están escritos, no siempre se cumplen en la práctica. ¿Por qué creen que pasa esto? Pues principalmente por las condiciones políticas y económicas del país. Y como prueba de eso tenemos el artículo 77 que garantiza el derecho a la alimentación.
pero que en la práctica, debido a la crisis económica en Cuba, actualmente no siempre se puede garantizar este derecho, donde también se ve violado el artículo 72, que dice que la salud pública es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso y la calidad de los servicios de atención. También se ve violado el artículo 54, que trata sobre la libertad de expresión, ya que en Cuba los medios de comunicación están controlados prácticamente por el Estado. Por tanto, no se ejerce un libre pensamiento y expresión, en especial si es sobre disgusto hacia el gobierno. Con estas noticias queremos dar a conocer que nos están respetando ciertos derechos que son básicos. Muchas gracias por su atención prestada. Bueno, muchas gracias al grupo participante. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre el video, algún comentario. Bueno, ¿por qué la idea de esta actividad? Esta actividad está programada con la idea que fueran ustedes quienes clasificaran una constitución, es decir, hicieran el ejercicio práctico de ir identificando qué tipo de constitución tenemos. ¿Por qué lo hicimos con otro país? Para ampliar el horizonte, por decirlo así. Acuérdense que principalmente son ustedes los que están estudiando relaciones internacionales. Entonces, les decía yo en la clase pasada que realmente este tema de los tipos de constitución no solamente nos servía a nosotros para determinar el tipo de constitución que teníamos nosotros en El Salvador, sino también otras constituciones del mundo. Es por eso que se ha hecho el ejercicio con otras constituciones. Al respecto, solamente mencionar algunos aspectos que llaman la atención. Si bien es cierto, las compañeras se basaron en el hecho de que la Constitución es de carácter programático, porque dice que se establecen ciertos derechos que, que en el momento no se pueden cumplir. No se pueden cumplir ya sea por las condiciones económicas o incluso por las condiciones políticas. Ahora, mi pregunta es, ¿será que realmente las normas programáticas depende su ejecución de estas situaciones económicas o de la voluntad de los gobiernos para poderlos echar a andar? ¿Ustedes qué piensan? Hoy están de tímidos, no han querido encender la cámara, solo Grace, la felicito, y las dos personas involucradas. Le vamos a dar la palabra a otras personas que no tengan que ver con el video, Verónica, gracias. Ajá, ¿qué piensan ustedes? La pregunta está relacionada a si las normas son programáticas porque depende de la voluntad de los estados como tal o habrán otros factores económicos, políticos que imposibiliten el hecho de que los planes que los estados han plasmado dentro de las constituciones se puedan ejecutar o no ejecutar. Esa es la discusión a la que yo quisiera que nos involucráramos. Solo uno. Hola, licenciada. Hola, Hazel, ¿qué me cuentas? Pues yo creo que sí hay diversos factores por los cuales no se puede decir eso, ¿verdad? Entonces, sí, esos factores son los influyentes en por qué la llamamos así. Pero tanto factores económicos, políticos y sociales es lo importante, igual el Estado, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene como una relación todo eso para llegar a una conclusión exacta que no sé cuál es, pero eso es lo que yo pienso. Un poco vaga la respuesta, Hazel, porque para llegar a una conclusión exacta que no sabe cuál es, quién sabe en Ya qué es que estoy en dudas terminamos. todavía. Ajá, hay cosas que no entendí, entonces estoy en duda. ¿Qué no entendió? Vaya, eso es lo que yo necesito y ese tipo de ejercicios son los que necesito que hagamos para que como que aterricemos, ¿verdad? No nos quedemos como en lo teórico. Si usted no entendió algo, cuénteme, que la clase es precisamente para evacuar ese tipo de dudas. Ajá, ¿qué no ha entendido? Cuénteme.
Hola, Hazel. Hola, hola. No sé si alguien más desea opinar. Ajá, Hazel, le escucho. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, que me diga específicamente cuál es su duda para poder ver si la evacuamos. Bien, vamos a retomar el tema de la clase pasada en el tema de los tipos constitucionales para ver realmente si la manera en la que las compañeras han clasificado la información sería como la manera, no decir correcta, ¿verdad? Sino que, vaya, perdón, que tengo aquí un montón de presentaciones ya ahorita. Sino que realmente cuál sería la manera en la que más se acerca a esa clasificación y por qué. Y sigo sosteniendo la pregunta. La pregunta es, ¿realmente las normas programáticas las podríamos nosotros clasificar orientadas hacia el hecho de que depende de las condiciones económicas y depende de las condiciones políticas, el hecho de poder decir que las normas son programáticas? Esa es como la pregunta, ¿verdad? Ya estoy compartiendo la información, no sé si lo pueden ver. No se ve, ¿Confirmo? licenciada. ¿Sí? No. No, no se No, mira. no sé. Vaya. Hoy estamos un poco aquí con tanta cosa. Aquí estamos. Vaya. Vale, ¿ahora sí se ve? Sí. Vale. Entonces las compañeras decían que la Constitución era de carácter normativo. Y esa es la definición del carácter normativo. Dice cuando encaja perfectamente en la realidad sobre la cual se inspira y cuando todos los operadores cumplen con sus preceptos. No, pero dijeron que era la nominal, ¿verdad? Norma- Era nominal, ¿verdad? Sí. Vaya, normativa es que todo está bien, el texto constitucional se adapta perfectamente a la realidad. Ahora veamos la nominal, es aquella que no tiene realidad existencial, que no se adecua a la realidad, pero que encierra un modelo o un programa que debe ejecutarse para que en un futuro sincronice perfectamente en el mundo real. Vaya, entonces, ¿cuál es la situación aquí? ¿Será que esa constitución que nosotros acabamos de leer cumple con estas características de no tener una realidad existencial? En realidad no hay una realidad existencial, pero que sí hay un modelo de programas que sí deben ejecutarse, que por alguna razón no se han ejecutado. Yo entiendo por una situación económica, pero habría que analizar, ¿verdad? ¿De dónde viene esa situación económica? ¿Cómo es que se ha provocado esa situación económica y la situación política? Bueno, pero para no dejarlos así como en el aire, aquí está la otra posible constitución bajo la cual se podría clasificar, que es una constitución semántica, que también le llaman pseudoconstitución. Esta se aplica, pero no tanto para regular un proceso político, sino para formalizar y legalizar un monopolio de poder de determinados grupos sociales o económicos. Y aquí estamos frente a un disfraz constitucional, es decir, que hacemos como la pantomima, por decirlo así, de tener supuestamente una constitución, pero sabemos que este contenido de la Constitución se encuentra verdaderamente alejado de la sociedad o del poder realizarse como tal, ¿verdad? Del pueblo, se encuentra completamente alejado porque es solamente para que internacionalmente se clasifique como que tenemos Constitución. Entonces, después de lo que ustedes han escuchado de la Constitución de Cuba,
¿Qué opinan o qué piensan del caso? Que la Simón. Constitución de Cuba es una constitución semántica, porque refleja algo, pero la realidad del país. O que refleja algo, pero la realidad del país es bastante lejana, me dice Eunice. Muchas gracias, Eunice, por participar y también gracias a Hazel por participar anteriormente. A ver, ¿alguien más tiene algo que decir en relación a esta constitución? O le doy la palabra a las chicas que han hecho el trabajo para que puedan hacer su respectiva defensa. Hola, licenciada. Sí, Hazel, dígame. Perdón que antes no le contesté, estaba fallando el internet. Pero Sí. sí, mi pregunta más se basaba en eso, de que en el hecho de que la Constitución sí puede ser semántica, como decían las compañeras en el video, ya que ahí dice estaríamos ante un disfraz constitucional. Eso quiere decir que no se está cumpliendo la Constitución de acuerdo, ¿verdad? En la vida social, política, económica, ya que vemos la realidad en Cuba que es diferente. Ajá. Entonces, sí creo yo que es constitución semántica, es esa era mi duda, de que tendría que ser semántico o no, o si hay diversos factores que pueden decir, no, no es semántica por tal y tal cosa. Ujú. Entonces, eso era. Vale, gracias, Hazel. Sí, lo que pasa es que sus compañeras plantean que la Constitución no es semántica, sino que dicen que la Constitución es nominal, porque ahí aparecen, dentro de los artículos, aparecen ciertos elementos que dice que Cuba va a reconocer los derechos. Por ejemplo, dicen que sí va a reconocer el derecho a educación y que ha sido uno de los ideales de reconocer el derecho a educación, pero que actualmente están careciendo de profesores, de materiales didácticos y de un sinfín de situaciones que imposibilitan ejercitar el derecho a educación. Entonces la pregunta es, ¿esto lo vuelve una constitución semántica o realmente es una constitución nominal, como las compañeras lo han clasificado? Voy a darle la palabra a Verónica, que quería defender ahí su punto. Sí, nosotras en el video la clasificamos como nominal, ya que como comentábamos, esta constitución se aprobó en 2019 y fue por medio del referéndum, ¿verdad? En este caso sí se siguen habiendo acusaciones al gobierno de Cuba por no reconocer ciertos derechos que ellos tienen en su constitución. Sin embargo, en esta nueva constitución de 2019, ellos incluso reconocen las figuras tanto del presidente como del primer ministro. En este caso, ellos además abrieron ciertos ministerios dentro de su gobierno, de la forma en la que ellos están llevando el gobierno. Y dentro de su misma constitución, leyéndola con la compañera, pues nos dimos cuenta que de hecho ellos sí han hecho como, ¿cómo explicarlo? El plan a largo plazo de poder darle a los cubanos como un mejor estilo de vida, en el sentido de que ellos sí están reconociendo muchos derechos. Por ejemplo, se hacía bastante alusión al hecho de que dentro de la Constitución ya no es solo que reconocen que el matrimonio es entre hombre y mujer, sino que ya lo reconocen como la unión de dos personas simplemente que quieran, mientras se tenga el consentimiento de ambos cónyuges. Este es el primer ejemplo que se me ocurre mencionar porque es el más cercano y del que todo el mundo ha estado hablando, ¿verdad? Porque realmente Cuba lo que está intentando es llevar a cabo una forma de reconocer más los derechos humanos. Sin embargo, como menciona usted, licenciada, es la situación política del país la que no se los está permitiendo, porque aunque ellos ya lleven un método, un plan de gobierno a largo plazo, en realidad Cuba tiene un montón de bloqueos a nivel internacional. Por ejemplo, la intervención de Estados Unidos, incluso la intervención de Rusia en estos últimos años a ellos les ha afectado en el sentido de que realmente están en la línea de fuego, ¿verdad? Entonces, por mucho que Cuba quiera salir de la situación en la que ellos se encuentran ahorita, ellos ya tomaron como el primer paso, que es reconocer ciertas cosas en la Constitución que están ahí y ellos se han comprometido a reconocerlas. Sin embargo, pues por la situación económica de ellos, es algo que todavía no han podido hacer. Pero sí es un compromiso que se ha adquirido en la Constitución y que bastantes de estas cosas sí las están haciendo. Bueno, muchas gracias, Verónica, por la aclaración. No sé si iba a tener una réplica, Hazel. No, licenciada, entonces sí podría ser que sea nominal, pero que también lleve algunos
como decir factores que podrían decir que sea una constitución semántica, pero no lo es. Del contrario, la compañera lo explicó bien y yo creo que sí podría ser que sea nominal, aunque lleve diversos factores de la vida real, ¿verdad? Como lo es, estaríamos Sí. hablando tanto de infraconstitucional, como decía anteriormente, la realidad de Cuba es muy diferente. Ajá. Definitivamente es diferente, ¿verdad? Pero entonces por eso les decía yo que había que analizar si realmente estaba relacionado hacia la voluntad del Estado como tal, es decir, si el Estado de repente dice, no, es que no nos alcanza el dinero para el tema de la educación, pero de repente está invirtiendo en un montón de cosas más que no están relacionadas a ese derecho de la educación, es decir, habría que ponderar cuáles son las prioridades que el Estado tiene en ciertos aspectos, como por ejemplo, ¿verdad? El poder decir, bueno, ¿qué es más importante, ¿verdad? ¿Tener un hospital para perros o tener un hospital para humanos? Y en la Constitución se reconoce el derecho de salud de las personas, ¿verdad? Entonces, y cualquiera me podría decir, ay, es que también de repente viene a ser programático el derecho de la salud porque no tenemos suficiente plata, pero entonces allí sería deber de evaluar qué es lo que realmente está haciendo el Estado y cómo está priorizando los recursos que tienen. Yo les comento, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que el Estado no puede alegar falta de recursos y ya ha condenado en otras ocasiones, por ejemplo, en el caso de 5 pensionistas, Perú Panamá, en donde ciertas personas reclamaban ese derecho de pensión que el Estado no les había dado y el Estado alegaba que no tenía suficientes recursos. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos les dijo, dejen de estar alegando que no tienen recursos porque el Estado no puede alegar que no tiene recursos. Entonces, la característica de Cuba de repente viene a ser en el sentido que la situación económica no únicamente depende del Estado cubano como tal, sino que de otros factores internacionales que le rodean, tal como lo menciona Verónica, ¿verdad? Esos bloqueos internacionales que tiene, de repente podrían afectar. Me pregunto yo si se le diera la oportunidad a Cuba de desbloquearla comercialmente, qué tanto podrían avanzar, ¿verdad? Pero de repente siento que lo juzgan porque no tienen como las condiciones suficientes económicas, pero tampoco, digamos, mundialmente se les reconoce el derecho de poder tener libres negociaciones, ¿verdad? Entonces siento que no es como un juzgamiento equitativo, por decirlo así. Entonces, y de repente hay otras partes en las que Hazel tiene razón, porque fíjense que también al iniciar, y se los dejo de tarea a todos para que lo lean, al iniciar la Constitución dice que se reconoce que Cuba es un país democrático. Entonces, ¿pero qué es necesario para el tema de la democracia? Bueno, el reconocimiento de diversos partidos políticos, por lo menos, o la posibilidad de que puedan acceder diversos representantes de un pueblo, de una nación, pero más adelante dice que se reconoce un partido único y que nadie puede participar en el tema de la política sino a través de ese partido único. Entonces, en ese sentido, si de repente lo encuentro como una constitución semántica, porque si bien es cierto, le está diciendo, ay, no, mire, fíjese que tenemos constitución y nuestra constitución está diciendo que es una constitución democrática. Ah, pero para poder participar en la política es necesario que pertenezca a ese partido único. Entonces, de repente ahí podríamos encontrar ciertas contradicciones que nos están lanzando que realmente no existe una constitución bien fundamentada como para decir que sí plenamente se reconoce el tema de los ciudadanos a participar en el tema de la política. No sé si me explico. Me regalan un like si me comprendieron de lo que estoy hablando, por favor. Gracias por encender sus cámaras. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? Hazel entendió, solo Hazel entendió. Los demás, ¿qué pasó? ¿Estamos dormidos? Brian, muchas gracias. Bien, Andrea, gracias. Bueno, entonces quedamos así con ese tema. No sé si se ha comprendido. Ha sido un pequeño esfuerzo. Yo sé que hemos invertido, dejémoslo en que hemos invertido un poco de tiempo en este tema, como para que a ustedes les vaya quedando claro
cómo pueden hacer para ir identificando qué tipo de constituciones tenemos. En la otra ocasión, la otra clase, vamos a analizar la Constitución de Chile, también por factores de tiempo. Bien, ahora veamos la segunda parte, los ejercicios relacionados a los ensayos como tal. De los ensayos, ustedes ya podrían conversar en diversos grupos y ese ejercicio no lo vamos a hacer nosotros para platicar con nuestro propio grupo. O sea, si por ejemplo usted pertenece al grupo 1, no va a trabajar con los compañeros de su grupo 1, sino que lo que yo quiero es diversidad, que significa que puede ser que los grupos que armemos ahorita estén enfocados hacia poder platicar con compañeros del grupo 3, del grupo 7, del grupo 8, del grupo 10, para que cada uno pueda enriquecerse con los elementos que las otras personas también han construido dentro de su ensayo. Entonces, la idea es que le demos respuesta a esas 3 preguntas que también servían de parámetro para poder realizar el ensayo, pero que yo creo que ya ustedes, de alguna manera, al haber realizado el ensayo, ya las tienen un poco claras. Entonces, vamos a tener 10 minutos para que ustedes puedan conversar y contestar esas 10 preguntas y luego vamos a tener otro espacio para poder compartir lo que a las conclusiones que hemos llegado. Ya se nos hace un poco más fácil porque nosotros ya hemos leído, ya hemos elaborado el ensayo, ya sabemos de lo que estamos hablando y ahorita pues solamente se trata de encontrar los puntos en común o los puntos en diferencia que hemos encontrado en relación a este tema. Entonces, como vemos 23 personas, de repente estaría bien formar grupos de 4 personas. No, voy a formar grupos de 5 personas, que serían, quiero ver, solamente va a quedar un grupo de 2 personas por ahí, pero creo que es suficiente que puedan ustedes platicar por, así es suficiente que ustedes pueden platicar un momentito, solamente 2 personas. Entonces, cualquier cosa, pues levantar la mano o llamarme. Igual yo voy a andar por ahí rondando para ver si ustedes tienen alguna pregunta. Antes de conformar los grupos, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a conformar los grupos entonces. ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí? Hola, Hola, ¿Cómo están? no sé cuántos dijo que era el grupo, solo Era de 2. 5, pero veo que los otros chicos no se han unido, no sé por qué. Voy a ver, pero si gustan, comienzan ustedes a platicar. ¿Tienen alguna pregunta? No, está bien. Ujú. Ok, bueno, voy a ver qué pasó con los otros grupos. bueno, este, Ah, yo voy a ver, te voy a mandar captura de las preguntas. vaya, vaya, gracias. O no se puede acá. Bueno, Pero creo que la primera era de cómo ha influido la historia del Salvador en la evolución constitucional, si no me equivoco. Sí, la pregunta era en relación a cómo la historia de El Salvador ha influenciado
en la evolución constitucional como tal, o sea, en todo el resto de constituciones, ¿verdad? ¿Cómo ustedes piensan que esa historia que han leído a través de las infografías o de las monografías, el libro de monografías, cómo ha influenciado en el hecho de que la constitución se haya formado y haya evolucionado? Esa es como la pregunta número uno. Ok. Ahora ya. Bueno, nos vemos pronto, adiós. 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 En ese yo puse varios factores. No sé si te mencionó uno. Yo creo que sí vendría siendo que se han dado evoluciones en la Constitución de acuerdo a lo que ha pasado en El Salvador durante todos esos años. Y pues eso, no sé si alguien más tiene algo que decir. Yo siento que eso también, quizás, en las reformas que se dieron, creo que la del 50 no, no sé si fue por el 83 y después la última, que es la que es vigente, la del 92. Sí, sí. Bueno, ¿y cuál es la segunda? La Sí, él le segunda, tomé screenshot a para lo largo de la historia, ¿cuáles son las modificaciones constitucionales más importantes que se han podido visualizar? Mm, Grace, ¿quería decir algo? No, es que les iba a decir lo de leer la segunda, por eso. Pero ya, no se preocupen. Ah, ok. Esa, yo creo que una de las que creo que destacó. Deducir tu existencia. Fíjate, Bueno, en pocas palabras, yo creo que la relación directa, más que todo, o cómo ha influido la historia de El Salvador en la evolución constitucional, es muy importante ya que nos muestra como panorama a cierta realidad social y política económica que se está llevando a cabo, ¿verdad? Ahora en El Salvador. Entonces, también podemos incluir que en la monografía de Roque Dalton también hablaba acerca de la realidad de Salvador desde su punto histórico, ¿verdad? En donde también marcaba un panorama de cómo se hacía injusticia aquí en El Salvador y todo eso. No sé si leíste también lo de Roque Dalton, la monografía. sí, y fíjate que Entonces, ajá, es muy importante ver cómo el panorama de cómo está evolucionando todo, porque ha marcado una historia, un antes y un después. Entonces, yo creo que es importancia, ¿verdad? sí, correcto. Acordate que lo mismo de la evolución de problemas, de situaciones que pasan en la sociedad salvadoreña no va a ser lo mismo que pasó hace 100 años, pues. Ajá, Eso, lo de la evolución, tanto de la historia de El Salvador, es algo que tiene que ir pegado con la misma constitución, porque son problemas que ajá. afectan a una realidad y vos tenés que buscar una solución y buscar una solución a futuro para que no vaya a haber tanta diferencia, ¿verdad?, entre las leyes constitucionales que con la realidad que está teniendo el país en una actualidad, ¿me entiendes? Ajá, sí es verdad, porque son realidades diferentes, muy, muy diferentes, mas sin embargo algunas se asemejan. Em, por ejemplo, en el caso ahora de que han reformado la Constitución y en varios casos de salud pública, se podría ver que la salud pública en El Salvador es muy, muy mala. Entonces, Roque Dalton también hablaba de la salud de antes, de que sí existían enfermedades malas porque la salud no estaba bien. Entonces, son factores que, aunque sean pasados, también están dañando el presente. Eh, si querés, analicemos también la segunda. Dice, a lo largo de la historia, ¿cuáles son las modificaciones constitucionales más importantes que has podido visualizar? Fíjate que en lo que estaba leyendo y como una pantalla, una pantomima, por decirlo así. Entonces sí considero que, como decís, la implementación ha sido la que al final muchas personas vean que los acuerdos de paz no fueron nada, pues, o no fueron parte del avance del país a nivel social, económico y político. Sí, un punto bien claro de eso en la historia de nuestro país pueden ser lo de las bandas criminales, lo de las pandillas y todo eso, que pues fue
a causa de una mala implementación también de las reformas de los acuerdos de paz. Sí, porque imagínate, ahorita en la actualidad para poder calmar todo eso, hemos tenido problemas también y siempre a través de derechos humanos, porque entra eso en conflicto, que las personas que han sido, que están ahorita en el SECOT, dónde están sus derechos, que no sé qué, entonces al final siempre como que genera ese conflicto, no sé si llamarlo ético, moral o cómo, ante lo que pasa entre el Estado y también ya hasta ojo internacional. Entonces al final nunca salimos como de ese conflicto o de ese círculo vicioso, quizás. Sí, porque si te fijas, hasta por ahora los excombatientes siempre están protestando por algo y se supone, ¿verdad?, que serían reintegrados, pero imagínate hasta ahora, pues todavía se están teniendo bastantes problemas. Entonces, como que vuelvo y repito, la implementación de esos acuerdos, en cierta manera, no mal, si no mal recuerdo, creo que en el ciclo pasado leímos eso de que hubo como que unos primeros acuerdos que se querían implementar, pero beneficiaban siempre a las personas importantes o a las personas que tenían más dinero, con un mayor poder político. Entonces se hicieron esos, pero igual, la verdad, porque también hubo como que bueno, lo de la reintegración del partido y todos los excombatientes, y pues la verdad es que no podría decir yo que no se elaboró, sino que se implementó de una manera pues quizás incompleta, mejor dicho. Ujú, se tenían intenciones, pero ya puestas en práctica no dieron los mejores resultados. E igual como dice Clara, que las cosas van evolucionando. Siempre hemos tenido conflicto y desde la historia, ¿no? Desde los inicios de la historia. Y me parece también como súper curioso el hecho de que hemos pasado de, por ejemplo, la guerra civil en El Salvador, que duró muchos años, a las pandillas, ahora con esto del SECOT. Entonces, solamente es como un poco cambiar de tipo de violencia, pero siempre nos vemos envueltos en un ciclo, en esto que no nos deja salir. Entonces, eso. Sí, igual con lo que Hola, licenciada. Hola Verónica, ¿tienen alguna pregunta? Pues de momento no, fíjese que estábamos comentando que, bueno, a cada una nos tocó una pregunta diferente, digamos, como profundizarla en el ensayo con nuestro equipo. Y por ejemplo, aquí estábamos hablando de la última más que nada, que fue lo de los acuerdos de paz del 92, que básicamente todas respondimos como depende, ¿verdad? Porque sí era una pregunta bastante compleja en el sentido de que no se puede decir que sí o que no directamente. Muy bien, pero sí identificaron cuáles habían sido las reformas. Sí, Ajá, ¿cuáles fueron? hoy mismo no me acuerdo, lo hice hace tiempo, perdón. Pero creo que eran las este, de la que más me acuerdo, creo que era la de la Fuerza Armada, Ajá. que dividieron su poder, o por así decirlo, que cambiaron su función, que ahora servía, creo que para el presidente, si no estoy mal. o La algo Fuerza así. Armada siempre ha sido, siempre se ha encontrado en la orden del presidente. Pero digamos que lo que pasó, lo que ha sucedido ahí es quitar como la parte de la seguridad. Ah, Ya no sí, estaba la a seguridad cargo de la pública. Fuerza Armada, ¿verdad? Sino que la Fuerza Armada pasó a PNC. tener, a la seguridad pasó a la PNC y la Fuerza Armada pasó a tener otras funciones como la defensa del territorio. Mm, Ujú. Sí, con mi grupo justo estábamos, bueno, con mi grupo mencionamos eso de la PNC, porque si antes, pues, durante la guerra civil, ¿verdad? Realmente era todos contra todos. Y en ese momento, al menos los acuerdos de paz sí lograron como acabar con el conflicto, pero se entiende de lado de quienes dicen que fueron falsos, porque al final siempre había violencia en el país, pero ya fueron como factores externos que vinieron en consecuencia al conflicto, que ya eran las maras, ¿verdad? Que ya venían de Estados Unidos, muchas de ellas
y la Ujú. migración, todo eso afectó. Sí, definitivamente sí. Bueno, vamos a dar 5 minutos para finalizar. Ok, Bueno, adiós. gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Sí. Pues sí. Nosotros, bueno, al menos yo, cuando estaba leyendo lo de las monografías, iniciamos desde, quiero ver, desde la con. Porque básicamente, o sea, pusimos lo que acabas de leer y lo que acabamos de hablar, pero en otras palabras, ¿verdad? Pero sí, o sea, terminamos en que sí son, o sea, sí se cumplieron, pero de ahí, o sea, surgieron como que más problemitas, ¿sabes? Ajá. Entonces, por eso es O sea, no como, fueron efectivas al 100. Eso es ajá, lo que decimos. En pocas palabras, ¿verdad? sí, Porque no lograron resolver todos los problemas estructurales del país y han surgido nuevos desafíos desde entonces. Ah, pues sí, llegamos a la misma conclusión. Es la misma, exacto. sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les Arbolito. fue? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Quién quiere compartir la información que hemos estado conversando? Ahí los vi súper animados en esos equipos y qué chivo, ¿verdad? Que ya antes habíamos hecho el ejercicio y ya sabíamos de lo que estábamos hablando, porque ya habíamos hecho el trabajo. Entonces solamente era para compartir la información. ¿Quiénes quieren participar? En la pregunta número 1, por ejemplo, ¿cómo ha influido la historia de El Salvador en la evolución constitucional? Yvonne Meyer. ¿Por qué me tira a mí, licenciada? Ay, no sé, la vi así como bien concentrada. Cuénteme, ¿qué discutieron sobre la pregunta número 1? Es lo que discutimos como tal, que para poder llegar a la constitución actual, desde los problemas que hubo, tomándolo en cuenta desde la época cafetalera, la época militar, a la época actual que hemos llegado, se han visto todas estas problemáticas que han afectado a los derechos humanos, los derechos civiles, individuales, políticos, sociales, las diferencias, el privilegio que le han dado a ciertos sectores de la sociedad. Entonces, esto ha permitido que, a pesar de que siempre han existido disturbios, o como tal, las personas que han estado en el poder, siempre han buscado su beneficio propio. Pero al final de esto, pues con el tiempo han logrado que a través de la Constitución, de las diferentes reformas que se han establecido, lograr que los ciudadanos o que nosotros como tal, los salvadoreños, podamos ir adquiriendo más derechos, obligaciones y estos pues ya ir modificando el panorama actual, digamos, en las constituciones, no me acuerdo si era de 1800 no sé qué, pasó lo de las tierras, que a muchas personas, a los cafetaleros, se las quitaron y todo eso, y pues así en el proceso se ha logrado al final llegar a lo que estamos ahorita, y pues la brecha que antes existía a nivel social jerárquico, poco a poco se ha ido reduciendo, y la constitución actual, pues que
todavía falta mucho, pero va en progreso de una sociedad más equitativa o igualitaria, por decirlo así, pero es una lucha tanto de los poderes, la sociedad y todo lo que abarca en general. Muchas gracias, Ivonne, por compartir. ¿Alguien más quiere comentar acerca de la pregunta número 1? Algo que les haya inquietado, que les quedó pendiente ahí, el tema de la historia. Lamentablemente, pues no hemos tenido chance para leer el libro de monografía como tal, pero sí les recomiendo que lo lean. Es muy bueno. Y realmente antes hacíamos el ejercicio de leerlo, pero obviamente teníamos muchísimo más tiempo, menos tareas que asignar, porque como la clase era presencial, ¿verdad? Ahora ustedes tienen que desarrollar una tarea semanal. Entonces sí sentía que era demasiado pedirles que leyeran el libro en una semana. Por eso que no lo hemos leído. Pero ahí está, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo la historia ha ido influenciando también en el tema de la evolución constitucional, que a partir de ciertos eventos de la realidad se han ido creando figuras legales como el habeas corpus, como el amparo, como la inconstitucionalidad, como el hecho de que se haya creado una sala de lo constitucional que antes no se tenía y el hecho de que se hayan ido agregando diversos derechos que antes no existía nada de eso, ¿verdad? Si se fijan, comenzamos prácticamente el libro con la época de la conquista y todo lo que influenció. Entonces, y todo lo que sufrieron las personas prácticamente, y si es cierto, hay que responder a esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto vale el derecho de la vida en El Salvador? ¿Cuánto valía antes y cuánto vale ahora? Por la cantidad de personas que o se morían en masacres o se morían a través de epidemias porque no teníamos suficiente derecho a la salud, por decirlo así, o suficiente protección de ese derecho a la salud, o el grado de desnutrición, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el Estado, a través de esas normas constitucionales, ha tratado, en la medida de lo posible, de ir evolucionando a sí mismo hacia sociedades más justas? Que son otros de los temas que vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Cuáles son esos valores que han venido a inspirar a la Constitución como tal? Bien, ahora, a lo largo de la historia hubieron modificaciones constitucionales. ¿Qué otras pueden mencionar ustedes, además de las que yo ya acabo de mencionar? Algo que les haya llamado la atención, que hubieran dicho, ah, miren, qué interesante, ¿verdad? Que por ahí surgió algo. ¿Dani? Nada, ni del ensayo, ni de la discusión que ha tenido con sus compañeros, no identificaron ninguna modificación constitucional. Del grupo de Dani ahí, tal vez le ayuda. ¿Qué otras modificaciones constitucionales interesantes podrían haber sucedido? Vaya, para haber elaborado un ensayo, ustedes tienen que haber identificado ciertos elementos porque un ensayo es algo que nosotros elaboramos brindando nuestra propia opinión. Entonces, no es una guía de resolución de respuestas, sino que el ensayo es un poco más elaborado, queriendo decir que nosotros estamos tomando una postura frente a determinados elementos. Un ensayo tampoco es un trabajo de investigación. Entonces, obviamente, esos elementos deben haber estado claros para haber escrito el ensayo. Voy a darle la palabra a Génesis y después a Hazel. Nosotros medio vimos que como que la Constitución de 1939, que fue durante la dictadura de Maximiliano Hernández, ¿Sí? donde se limitaban los derechos y así se parece un poco a la de 1864, porque en la de 1864 estaba el poder concentrado en el presidente. Entonces este era quien limitaba también los poderes del legislativo y el judicial y también limitaba ciertos derechos a las personas. Entonces estábamos viendo como que eran un poco parecidos. Muy bien, excelente. Han identificado un elemento que se repetía en ciertas constituciones. Hazel,
Hola, licenciada. Hola. Bueno, con mi compañero estábamos platicando también acerca de las reformas constitucionales que hicieron y a mí me llamó la atención la de 1864, ya que fue esta como la que introdujo cambios un poco significativos en la estructura del gobierno, digamos como los derechos de los ciudadanos, aunque este periodo más que en sí estuvo marcado por intentos de modernización, conciliación del Estado salvadoreño. Eh, pero también hubieron conflictos internos y también unos desafíos, ¿verdad? Que ponían al tanto eso. También leí acerca que la Constitución de 1864 reflejó en sí los esfuerzos por adaptar en sí el marco legal a las nuevas realidades políticas y sociales del país. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención también. Bueno, muchísimas gracias, Hazel. Grace y después Eunice para terminar con ese punto. Yo me acuerdo que con la investigación, me acuerdo que en la de 1824, que fue la primera, como usted había dicho, de que fue donde El Salvador era parte todavía de la Confederación de las Provincias Unidas de Centroamérica y que también estableció el gobierno federal con la estructura más centralizada. Y en la de 1841 también fue la que marcó la separación de Salvador de la Confederación y fue la creación ahí cabal de la República de Salvador como el gobierno centralizado que había. Y fue un primer paso hacia una mayor independencia política también. Muy bien, Grace, excelente, muy histórico, excelente. Eunice. Yo vi que en 1992 decía que después de los acuerdos de paz se tomaron medidas y se hicieron modificaciones para desmilitarizar el país y poner como un marco a la Policía Nacional Civil. También en el 2003 se hicieron modificaciones para como que hubiera transparencia y evitar la corrupción y se creó la Corte de Cuentas. Eso. Gracias, Eunice. Sí, esas son como de las reformas más recientes, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, en las grandes conclusiones, a lo largo de la historia han existido una diversidad de modificaciones constitucionales que nos han llevado a estar como estamos, que significa que anteriormente, pues, habían menos derechos, había una desestructuración del Estado o las funciones que tenían algunas instituciones no eran las mismas que tienen ahora. Por ejemplo, el rol que hubiera podido tener el presidente, como nos había comentado una de sus compañeras, ¿verdad? Era un poco más determinante porque probablemente, y ustedes lo han visto, y si no lo han visto, en el libro de monografía describe varias dictaduras. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo las dictaduras también iban influenciando en las constituciones. Las constituciones cambian de acuerdo también al tema político, no lo podemos negar. Acuérdense que el tema constitucional está atado al tema de la política también. Entonces, mucha de la influencia política se ve reflejada en las constituciones porque pues en algunas ocasiones pretenden organizar el Estado para poder manejarlo de una manera más factible, por decirlo así. Ahora, la pregunta es, ¿dónde queda el reconocimiento de nuestros derechos? Y volvamos a las bases del derecho constitucional, ¿dónde queda la limitación de las funciones del Estado, de los órganos principales del Estado? Si tenemos esto, entonces se pueden organizar de la manera que quieran, ¿verdad? Pero sin atropellar los derechos del ciudadano y sin excederse de sus funciones. Esa sería como una de las claves más sencillas o en palabras sencillas como para ir viendo qué tanto nos convienen las reformas constitucionales, sí o no en este sentido. Entonces voy a dar la palabra a dos grupos para hablar de las reformas de 1992. Ya más o menos escuché cuáles son ciertas posturas, me imagino que todos han de coincidir. Brian Quintanilla, de la palabra. Hola, buenas noches. Buenas Más que noches. todo, quisiera enfocarme en dos que creo que son de mi punto de vista, unas de las que quizás fueron más emblemáticas. Y una de esas, pues, más que todo sería la reducción y depuración de las Fuerzas Armadas. Algo que, pues, para su tiempo me imagino que muchas personas se habrán sentido aliviadas, ¿verdad? Al escuchar eso. Pero hubo un problema y fue que al llevarse a cabo la reforma persistía la impunidad, la verdad, y quizás ahora pues ese fue uno de los problemas por los cuales muchas personas pensaron de que esa reforma no fue del todo justa, porque por ejemplo quedaron muchos involucrados en lo de la masacre del Mozote, por ejemplo, que pues fueron cosas que no se les dio solución.
Y también comentábamos con con mis compañeras, que también lo de incluir al FMLN como un partido político, pues la verdad que también, ¿verdad? Para muchas personas quizá, y muchos de los excombatientes de ese entonces e incluso desde ahora, pues fue una buena noticia, pero muchos de ellos tuvieron dificultades también y la verdad reales para su completa inclusión. Entonces, más que todo, y pues bueno, lo vemos ahora, yo desde que tengo memoria y veo noticias, veo que están siempre en manifestaciones los excombatientes. Entonces, la verdad creo de que se le llamaron falsos acuerdos por su falta de seguimiento y por una mala implementación. Así que eso más que todo. Lic. Muchas gracias, Brian, por su opinión. Muy ordenada. ¿Alguien más que desea opinar? Yo, licenciados, Sí, Andrea. cuáles fueron las reformas constitucionales, el primero de la división entre la Fuerza Armada y la policía, o sea, se dividieron, ¿Sí? y que a mi parecer, sí, ¿por qué se le llamaron falsos acuerdos de paz? Fue quizás porque, como dijo el compañero, no se dio como seguimiento o no se respetó mucho lo que decía la Constitución, ¿verdad? Y entonces hubo mucho ahí como que muchas personas no estaban a favor de eso, pues, Ujú. Ok. por ¿Algo las más? desigualdades sociales Ajá, sí. y económicas que tenía el país. Excelente. Bueno, lo de los falsos acuerdos de paz es como el nuevo partido político de turno es que lo dice, ¿verdad? Que son falsos acuerdos de paz. Por eso los pregunto. No sé si alguna vez han visto la propaganda publicitaria, incluso en el Mozote dijo que todos eran falsos acuerdos de paz en relación a eso. Verónica, sí es cortita la intervención porque todavía me falta lo de la clase. Sí, yo había visto esa noticia. De hecho, nosotros leímos un artículo donde el presidente criticaba los acuerdos de paz y pues también nos basamos en eso para hacer nuestra respuesta. Pero sí, realmente para dar respuesta a algo tan serio como decir que fueron falsos, sí necesitaría alguien tomar en cuenta todo el contexto social de los años que vinieron después de la firma de los acuerdos de paz y los objetivos que estos tenían. Gracias, Verónica. Sí, miren, sería bueno que por curiosidad ustedes verificaran cuáles fueron los acuerdos de Chapultepec. Ahí están en la red, ¿verdad? Y nadie lo oculta nada. Hay unos acuerdos que fueron muy buenos. Yo más o menos les puedo comentar el contexto que había en términos generales. Vaya, hay varios elementos que me llaman la atención. Uno, definitivamente, la modificación de las funciones de la Fuerza Armada y la creación de la Policía Nacional Civil. Sí les puedo decir que este sí fue un gran acuerdo. Sí fue un gran acuerdo, porque antes existía únicamente la Fuerza Armada y otro grupo de, ¿qué? Militares, por decirlo así, que se llamaba la Guardia de Hacienda o algo así. Entonces, lo que sucedía con esas personas era que normalmente eran reclutadas, así, iban pasando y los agarraban y les decían, vos vas a ser militar, ¿verdad? No tenían ningún tipo de educación, no tenían un enfoque de derechos humanos. Entonces, normalmente lo que sucedía, y ahí tienen ustedes, ¿verdad? Para ya antes del tiempo de la guerra, solamente aparecían muertas las personas. Ahí les voy a colgar unos reportajes de antes de la guerra. Aparecían en un lugar que se llamaba El Plañón, ahí sin cabeza ni nada. Desaparecidos un montón, golpeados, torturados, el tema de las cárceles clandestinas, el tema de las ejecuciones sumarias. Cuando hablo de ejecuciones sumarias, era que mataban a las personas sin que esas pudieran ser juzgadas. Vaya, entonces el hecho de que se haya creado la Policía Nacional Civil bajo un enfoque de derechos humanos, cualquiera puede decir
que estuvo mal, porque entonces como ya no le podían hacer nada a los pandilleros o a las personas que estaban insurrectándose porque ya les tenían miedo, pero el tema era tratar de respetar los derechos humanos, o sea, esos derechos que estaban en la Constitución escritos, que se llamaban derechos civiles y políticos, llámese derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la integridad física, por primera vez en el país tuvieron la oportunidad de poder ser respetados. Ahora, quizás es la mala interpretación de la población, ¿verdad? Como ya no nos golpean, como ya no tenemos represión, entonces somos libres de delinquir. Ahí no vamos, ¿verdad? Ahí no vamos tampoco, pero entonces vamos al tema garantista y hasta cierto punto constitucionalista. Bien, otro de los temas era que sabían ustedes que antes de los acuerdos de paz, una persona podía juzgar sin ser licenciado en ciencias jurídicas, sin ser abogado. Los juzgados estaban llenos de personas que no eran abogados, ni eran jueces, ni nada. No habían pasado por ningún tipo de formación. Era juez al que el pueblo al que el pueblo había escogido, era el más famoso, el que más representaba al pueblo, al que el pueblo le parecía más justo. Entonces, antes de esos acuerdos de paz, la Fiscalía, la Procuraduría General de la República estaba llena de personas que no eran abogados. Posteriormente a eso, las personas que trabajaban allí les dieron un chance para que pudieran estudiar ciencias jurídicas y se creó simultáneamente el Consejo Nacional de la Judicatura, que es un consejo encargado de la formación de abogados para que ellos puedan educarse y a través de ese consejo se fueron seleccionando jueces que ya estaban preparados en la educación como tal. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que no tengamos jueces que estén preparados, que no hayan sido estudiados, ¿verdad? Ay, que la Martita, ¿verdad? Pidámosle un favor a la Martita o aquel fulano me va a pagar, ¿verdad? ¿Cómo garantizamos el tema de la imparcialidad? No se podía garantizar. Entonces ahí ustedes veían un sinfín de injusticias que podían ser cometidas. Esos fueron otro de los acuerdos de paz para mí relevantes. Otro de los acuerdos de paz relevantes fue la creación del Tribunal Supremo Electoral. Antes no existía el Tribunal Supremo Electoral como ahora y la determinación de ciertos jueces o de ciertos magistrados en determinados partidos políticos también para que la situación fuera equitativa. El tribunal, ni siquiera existía un Consejo Central de Elecciones que en realidad no se elevaba a la característica de tribunal. Entonces, con la creación del tribunal, la situación se fue volviendo un poco más técnica y hubieron también encargados que podrían analizar las situaciones de manera más técnica en el tema de las votaciones. Uno de los grandes retrocesos sería perder el Tribunal Supremo Electoral, porque volveríamos al tema de la parcialidad y de las votaciones sesgadas en ese sentido, ¿verdad? Entonces, y que es una de las reformas constitucionales que actualmente se está proponiendo, el tema de modificar el Tribunal Supremo Electoral para volverlo dependiente. Ahorita, en la actualidad, ese Tribunal Supremo Electoral es independiente y tiene su propio presupuesto, pero lo que quieren hacer es volverlo parte del órgano judicial. Entonces, ¿qué significa? Que va a depender del órgano judicial como tal, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes de esas situaciones como tal. Y yo creo que no necesitamos ser como muy doctos para llegar al tema de las conclusiones que podríamos sacar de lo que sucederá si ese Tribunal Supremo Electoral pues pierde completamente su independencia. A lo largo de la historia han existido muchos falseos de votaciones que han sido fraudes, ¿verdad? Fraudes en relación a las votaciones, que es lo que se pretende evitar. También se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Antes no existía la Procuraduría. Entonces, a partir de ahí, la Procuraduría se encarga de condenar o de estar vigilando el respeto que tienen ciertas instituciones para los ciudadanos en relación a ese respeto de los derechos humanos, cosa que antes de 1992 no existía para nada. Una persona detenida podía ser golpeada y todo lo demás.
Y esas y otros, y otros, y otros, y otras modificaciones, ¿verdad? Entonces, habrá que ver realmente si realmente fueron falsos acuerdos de paz, sino cuáles hubieran sido los avances que nosotros hubiéramos tenido si no se hubieran tenido esos acuerdos de paz como tal. No solamente estamos hablando de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de diversos sectores que vinieron a modificar a nuestra sociedad como tal. Ya no me voy a extender porque tengo que pasar a otro tema, pero más o menos por ahí va el enfoque de la tarea como tal. No sé si tienen preguntas u otros comentarios. Bien, si no hay preguntas u otros comentarios, vamos a conversar acerca de la introducción a la parte dogmática de la Constitución. Ya ustedes se habrán enterado que la Constitución tiene dos partes fundamentales. La primera parte es la parte dogmática y la segunda parte es la parte orgánica que se refiere a la manera en la que está estructurada el Estado. Entonces, aquí en la parte dogmática, nosotros venimos a ver cuáles son los elementos que han inspirado al Estado como tal, a los gobernantes y, por qué no decirlo, también a los ciudadanos para venir a conformar un documento ideal donde se reconozcan ciertos elementos que nos pueden ayudar a trascender a una sociedad justa y a una sociedad equitativa. Lo que a nosotros nos interesa, bueno, o a lo que el Estado le interesa como tal, ¿verdad? Es que bueno, para comenzar, en primer lugar, le interesa el individuo, que el individuo pueda autorrealizarse como tal dentro de una sociedad y luego le interesa una sociedad ordenada, una sociedad justa, una sociedad equitativa. Esos serían como los grandes ideales de cualquier estado en el que todos podamos vivir de manera pacíficamente. Entonces, la parte dogmática está estructurada de esta manera. ¿Qué comienza primero? Yo lo hago como una pirámide, ¿verdad? Aquí en la cúspide yo lo pongo la dignidad humana. La dignidad humana que ya vamos a ver de lo que se trata. Luego, posteriormente, después de la dignidad humana, y la pregunta es, ¿y esto cómo es? ¿La dignidad humana inspira cada uno de esos elementos hasta llegar a los derechos o los derechos inspiran a la dignidad humana? Entonces, no se puede en realidad saber, es como, yo lo he planteado con una pirámide porque el ideal grande es llegar a la dignidad humana de las personas como tal. Y para eso ustedes ven como esas escaleritas de acceso para poder ir hacia ahí. La idea es que todos tengamos dignidad. Pero ¿qué me dicen ustedes? ¿Será que todas las personas dentro del estado de El Salvador tienen dignidad? ¿Qué piensan ustedes? Ya más o menos habrán leído las lecturas principales de lo que significa la dignidad como tal. ¿Qué es la dignidad? ¿Y será que todos tenemos dignidad? Génesis Campos. Pues se supone que todos la tenemos, pero yo siento que en realidad no, porque por ahí, no sé si me equivoco, pero leí de que para tener dignidad primero se tienen que respetar sus derechos y todo, y no tienen que ser como excluido. Y yo siento que como que a las personas de bajos recursos o las personas que no tienen casa son como excluidos de cierta forma. Entonces siento que no se está respetando su dignidad. Gracias, Génesis. ¿Alguien más? Bueno, en ese sentido, ¿qué es la dignidad? La dignidad es una característica que reviste al ser humano que definitivamente solamente por el hecho de ser humanos nosotros tenemos dignidad. Si yo les dijera, miren, esos bolitos que están en el centro, que duermen en los portales del Portal de la Libertad, tienen dignidad, ¿ustedes me creerían? Sí, no, improbable, no, Sí, todos tienen definitivamente. que tener dignidad humana, pero en ese caso es una violación a la dignidad humana como Es tal, una porque violación, ah, ok. Pero cualquiera me podría pero decir, mire, pero si es bolo, porque él quiere. O sea, si él está así, es porque él lo eligió estar así, tirado ahí
En la cuneta, pues nadie lo ha obligado y por las propias decisiones también se puede perder la dignidad. ¿Será? ¿Qué piensan ustedes? Una persona que delinque pierde su dignidad. Pues se supone no se puede perder porque es inherente. Exacto. Entonces esa es la situación de que a pesar de que ese bolito esté tirado allí en la cuneta del parque, ¿verdad? Tiene dignidad. Manuel. Para mí, desde el simple hecho de nacer y ser un ser humano, ya tener dignidad. Ojo, no hay que confundir la dignidad con la reputación, porque al final todos tenemos dignidad y cada quien tiene que cometer errores en su vida, nadie es perfecto y nadie tiene que juzgar la dignidad de otra persona porque prácticamente le podías estar dañando sus derechos. Entonces la dignidad puede ir apegado al derecho también. Muy bien, excelente, Manuel, muchas gracias. Exactamente, ¿verdad? Independientemente de los errores que podamos cometer a lo largo de nuestra vida, pero ¿qué tal? Cometimos un error, ¿verdad? Y ese error machacándonos para siempre y por siempre, ¿verdad? Es como que si firmamos el contrato con el diablo. Y al final es como por aquel error que cometiste, te vas a ir al infierno, pero si es que hasta la Biblia dice la oportunidad de poder arrepentirse, ¿verdad? Y el perdón como tal, si lo viéramos desde el punto religioso. Entonces, la dignidad no la perdemos independientemente si somos súper exitosos, que andamos en una Land Rover o como que andamos descalzos. Tenemos siempre dignidad. Ahora vienen en juego otros temas como el tema de la igualdad, el tema de la justicia y etcétera, ¿verdad? El tema de la libertad, que ahí lo vamos a ir viendo nosotros. Pero podríamos decir entonces que la dignidad nosotros la podríamos entender de diversas formas. Les recomiendo que vean la lectura principal. Ahí hay un video muy específico de lo que significa la dignidad. Pero en breves conclusiones, yo describo la dignidad como la posibilidad que tiene el ser humano para poder autorrealizarse. Este señor Bolito, si el señor Bolito algún día recibiera ayuda, y ustedes saben que eso es cierto, en algunas ocasiones, pues ese tipo de personas son rescatadas y hasta logran tener una vida digna, valga la redundancia, ¿verdad? Una vida mejor. Entonces, la oportunidad para poder vivir potencialmente autorrealizados, esa es la dignidad, el hecho de que nosotros nos podamos autorrealizar. Antes yo dejaba un trabajo aquí para el tema de la dignidad, pero se lo digo para que ustedes, si ustedes lo pueden hacer, sería excelente. Hacer un proyecto de vida. ¿Cuál es el proyecto de vida que ustedes tienen? Mira, a mí me ayudó muchísimo cuando alguien me obligó a hacer un proyecto de vida, porque entonces yo me definí como que era lo que yo necesitaba hacer, cuál era mi guía, ¿verdad? Entonces, ahora resulta que el proyecto de vida a nosotros nos sirve para poder autorrealizarnos, para saber qué es lo que nosotros queremos en la vida. Unos quieren tener hijos, otros no quieren tener hijos, otros quieren trabajar en el extranjero, otros quieren fundar una empresa aquí en el país, otros quieren estudiar 3 carreras, otros solamente una, unos quieren tener una casa, otros quieren tener otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que para nosotros significa ese tema de la autorrealización? Estar autorrealizada significa poder ayudar a las demás personas, otros solamente poder hacer dinero, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí está relacionado el tema de la dignidad como tal. Pero ¿qué se necesita, verdad? Para poder llegar nosotros a la dignidad como tal, necesitamos subir esos escaleritas, ¿verdad? Para poder llegar allí. Implica entonces que la dignidad inspira esos elementos, ya sabemos, los irriga, pero venimos hacia también el poder ya hacer un poco más tangible este elemento de la dignidad a través de temas un poco más concretos. Por lo tanto, llegamos a los valores. El Estado constitucional tiene unos valores que realizar o alcanzar, por ejemplo, tiene unos fines que debe cumplir y la Constitución lo establece así. Tiene ciertos objetivos.
Cuando lo logra, se entiende que el Estado cumpla con esos fines para los cuales ha sido creado. Y en nuestra Constitución no se menciona expresamente cuáles son valores implícitos que se mencionan, pero se sobreentiende que esos valores se encuentran ahí. Digamos que los valores son de carácter ético, ético, filosófico, como tal, que inspiran. Recordemos que los valores no son estrictamente jurídicos, sino que vienen más de elementos históricos, de elementos filosóficos. Cuando nosotros hablamos de valores, hablamos, por ejemplo, de lo que pensaban aquellos pensadores griegos que iban definiendo cada uno de ellos y qué era lo que significaba, pero que de alguna manera esos valores vienen a influenciar en el texto jurídico como tal. Por ejemplo, Fermán nos decía por ahí que la dignidad la tenemos desde el momento en que nacemos, pero fíjense cómo es el artículo 1 de la Constitución. No nos dice desde el momento en que nacemos, nos dice desde el momento en que fuimos concebidos. Implica entonces que aún antes de nacer para nuestros constituyentes tenemos nosotros dignidad, que al ser un cigotito, ¿verdad? Una bolita de carne que todavía no ha tenido ni piernitas, ni bracitos, ni corazón, ya el constituyente considera que nosotros tenemos esa dignidad como tal. Y eso es precisamente lo que el artículo 1 de la Constitución menciona cuando habla de todos esos elementos. No lo vamos a leer por factor de tiempo, dice que constituye para la realización de la justicia, la seguridad jurídica, el bien común. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Vemos reflejados la seguridad jurídica, la libertad y la igualdad que nosotros podemos tener expresados como valores como tal. Dentro de, digamos, la doctrina, se señalan ciertos valores que podrían aparecer ahí como de carácter general para todas las doctrinas constitucionales. ¿Les dejé de compartir o les sigo compartiendo? Que de repente perdí mi pantalla. Sigue compartiendo. Sigo compartiendo, ok. Entonces, les decía que de repente vemos ahí los elementos en los que doctrinariamente, internacionalmente, estos elementos que están aquí se vienen a plasmar como valores, como el tema de la seguridad, qué significa la libertad, qué significa la igualdad, y esos valores a su vez actúan complementariamente. Aquí no aparece, por ejemplo, la justicia, pero dentro de la lectura principal sí aparece descrita la justicia como un valor supremo de la sociedad. El hecho de que querramos que una sociedad sea justa significa al final de todo significa el hecho de que queremos que exista equidad, que exista igualdad para todos, que todos podamos vivir en las mismas condiciones. Entonces, para ello es importante pues echar a andar esa maquinaria de la autorrealización que ya les había mencionado. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, nos vamos a quedar aquí en los valores, que es precisamente la clase o la tarea que se ha abarcado hasta ahora, el hecho de que ustedes busquen elementos o casos donde se aplican esos valores. Dentro de la lectura principal se describe la igualdad y los diversos tipos de igualdad que pueden existir. Se describe la libertad, se describe la seguridad jurídica y sus diversos tipos y se describe la justicia. Entonces, la idea para la tarea es que ustedes encuentren ejemplos de dignidad o elementos de dignidad que puedan ejemplificar. Por ejemplo, un caso, ¿verdad? Bueno, a fulano le sucedió tal y tal cosa y viendo un caso extremo. Lo que estamos viendo ahorita en los penales, ¿será que esos mareros han perdido su dignidad por el hecho de ser mareros? Yo no los defiendo, yo no digo que son asesinos y que han hecho tantas cosas horribles, ¿verdad? Si es que todos los han hecho, ¿verdad? Porque también estamos hablando de que ahí hay personas que de repente son inocentes porque no se han seguido los procesos complementarios. Ya le doy la palabra a Giselle. Pero la pregunta es, ¿será que por el hecho de haber delinquido perdieron su dignidad y ahora pues es válido que reciban tortura? ¿Es válido que no reciban alimentación? ¿Es válido que reciban
falta de acceso a medicamentos y que por eso se ocasionan sus muertes. Entonces, porque simple y sencillamente perdieron la dignidad. Entonces, esa es como de los elementos que lleva, le voy a dar una clave. Para el tema de la dignidad, les recomiendo que averigüen lo que significa el minimum vital. El minimum vital, eso es, ¿qué es para un Estado el minimum vital? Y ahí estaría relacionado el tema de la dignidad como tal. Hazel, ¿preguntas? No, licenciada, solo tenía una duda con la tarea, pero no sé si de último lo digo. Sí, solo les termino de explicar. Brian. Sí, igual era lo de la tarea, algo de la tarea. Vaya, entonces solamente les termino de explicar, ¿verdad? La idea de los valores es que ustedes vayan viendo lo que significa el valor de la igualdad, cuáles son las clases de igualdad que hay y ustedes puedan ir planteando casos relacionados a eso. ¿Cómo es que se cumple o cómo es que se incumple? De repente me pueden manifestar una vulneración de la igualdad y ya quedamos con eso. Y ustedes explican por qué, ¿verdad? En ese caso se vulneró el valor de la igualdad por tal y tal razón, o en ese caso se respetó el valor de la igualdad por tal y tal razón. Ahora, respondo las preguntas sobre la tarea. Los oigo. No, licenciada, yo creo que ya resolvió mi duda porque era eso de que, bueno, en nuestro trabajo que estamos haciendo con las compañeras, ¿verdad? Hemos puesto donde se violenta, digamos, la igualdad, donde se cumple igual con los otros valores, lo hicimos así como más interactivo para que se entendiera. Igual le Bueno. agregamos algunos videos ahí. Ah, excelente, muy bien. Brian. Más que todo, si por ejemplo, si por cada valor hay algún número limitado, o cuál sería el mínimo de ejemplos de poner, o solo sería uno por cada uno. Uno es el mínimo, ¿verdad? Si ustedes quieren poner más, excelente. Ok, muchas gracias. Ajá. Otra de las preguntas que me han estado haciendo durante la semana es acerca de la presentación. ¿Qué significa una presentación? Si es una presentación a través de un video. Entonces yo les decía que si ustedes lo quieren hacer así a través de un video, yo no me enojo, excelente. Pero también pueden hacerlo como un PowerPoint, como un Canva, como un Prezi, como un Genially. Entonces ahí si vi que algunos grupos se quedaron utilizando el otro programa que les recomendé, el de, no me acuerdo ahorita cómo se llama, tablet, bueno, ese, ya, Padlet. Padlet, sí. Entonces vi que le gustó, lo pueden seguir haciendo ahí, no hay ningún problema. Allí sí lo dejo con base a su creatividad. Lo único que sí es que no quiero un texto, ¿verdad? Porque ensayo ya hicimos esta semana. Entonces lo que quiero es como más que todo la presentación de los casos como tal y obviamente la creatividad que ustedes pueden tener, que siempre es como importante, ¿verdad? Para que se vea bonito. Recuerden que los mejores trabajos siempre los compartimos con los compañeros. En la unidad 1, felicitar al grupo número 8 porque digamos que se mantuvo siempre en promedio de 8.50. Excelentes sus trabajos. Entonces, ahí ustedes pueden ver las tareas del grupo número 8, más o menos como las han venido planteando, para que ustedes puedan tener ideas. No es copia, sino que es como seguir el buen ejemplo, ¿verdad? De eso se trata. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, entonces quedo a su disposición para el resto de la semana y pues nos seguimos comunicando en la plataforma. Muchas gracias, Lick. Buenas Buenas noches. noches a Bueno, buenas todos. noches, Gracias, Liz. adiós. Buenas noches, licenciada. Que Buenas descansen. noches a todos. Ya.